Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel. Estamos con el capítulo 25 y esta historia es muy interesante porque es Abigail quien sale al frente como para defender a su nación, a su pueblo. Sabíamos que David, después de esta afrenta que había recibido de parte de Nabal, y Poshigro a llevar, entonces viene con todo, 400 hombres, dice, ceñidos de la espada, que vienen como para atacar y hacer un genocidio, un anatema. Entonces, ante esta situación, cuando se entera por medio de su sirviente, Abigail se pone también en campaña. Las actitudes son muy importantes, decíamos siempre en la Biblia, y esta mujer se presenta realmente con esta fuerza de confrontarse con la situación negativa. Confrontarse, pero en el sentido de procurar llevarlo a algo positivo. Sabe muy bien que David está viniendo como para destruir a la nación. En cuanto que Nabal, sabíamos cómo le presentaba incluso este sirviente, porque después al concluir le dice, ahora piensa bien lo que debes hacer, porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrón y de toda su casa. En cuanto a él, no es más que un miserable al que ni siquiera se le puede hablar. Imagínense cómo termina esa partecita, el 17, versículo 17 de este capítulo, en que el sirviente le está presentando a su esposa, evidentemente que seguramente Abigail hoy guapa moya y vaya guapa la imena y diga tú y niña ñemon que está con mamina eurore y voy a pues nada y causa de uña de la desgracia. Y bueno, así entonces miramos un poco el haberse confrontado, le convence a David. David le dice a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque hoy te envía a mi encuentro. Bendito sea tu buen tino y bendita también tú que hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mí mismo. Por la vida del Señor, el Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro. Juro que antes de brillar el alba, no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo hombre. Luego David tomó lo que la mujer le había traído y le dijo, sube a tu casa en paz, he escuchado tu demanda y la tendré en cuenta. Qué lindo. Así termina esta partecita del encuentro de David con Abigail, misión cumplida, objetivo logrado.
Pero continúa porque después dice, y nos habla un poco ahora de Abigail. Cuando Abigail llegó a su casa, Nabal estaba celebrando un regio banquete. Habíamos hablado de lo que significaba aquí, todo lo que es el banquete, todo lo que es como si fuese un rey. Es decir, Nabal parece que vive dentro de una botella o Nabal parece que vive dentro de un globo. La iyiquere que hay alrededor de él. Queridos amigos, nosotros muchas veces hemos reflexionado, ¿verdad? Porque la Biblia siempre habla de nuestra realidad. Tiene un contexto histórico, ciertamente, por eso que el autor sagrado está escribiendo. Y está diciendo lo que se vivía en ese momento y lo que era la sociedad de ese tiempo. Para entender mejor, es como decir, ¿qué es lo que escribe Roa Bastos? Roa Bastos escribe la idiosincrasia nuestra del paraguayo. Escribe Yo el Supremo. ¿Qué está escribiendo? Y dentro de esa literatura espectacular, entonces, Roa Bastos está escribiendo y está diciendo cuál era la situación que nosotros en ese tiempo estábamos viviendo, pero que también no es que eso queda sepultado, ¿verdad? Y nunca más se vive eso, sino que es toda una idiosincrasia, decíamos, ciertas características que nosotros tenemos y que habla de nosotros. Manifiesta. Entonces, queridos amigos, si nosotros aquí en esta historia bíblica estamos mirando, estamos leyendo y se presenta tanto la figura de David por una parte, por otra también se presenta la figura de Abigail y por otra, evidentemente, la figura de Nabal. Quiere decir que estos eran acontecimientos o situaciones que estaban flotando en el ambiente, característica del ambiente, dentro de un contexto histórico. El autor sagrado, cuando lo escribe, no lo escribe de una forma cronológica, historiográfica. Tal vez utilice muchas de las técnicas literarias para explicarnos como si fuese una historia. Pero en el fondo, cuál es la experiencia del hombre, pero pensando desde su propia existencia, de lo que sale desde adentro. Y en este sentido está muy preocupado del sentido existencial que proviene de Dios, mi existencia que proviene de Dios, mi realización que proviene de Dios. Y entonces lo está mirando desde este aspecto. Cada una de las características de estos personajes son muy importantes. Aquí vuelve esta mujer desde el primer momento, capítulo 25, ya nos hablaba de esta mujer. ¿Quién era? ¿Verdad? La mujer era inteligente y atractiva. ¿Vea? Abigail, por una parte. Pero él era rudo y de mal carácter. Abel Yahesá y sus actitudes y sus decisiones justamente nos están incluso explicando mucho mejor y nos hacen entender que nada, y la mal carácter no te lleva, sino que es una persona muy egoísta, una persona ensimismada, una persona, nosotros pusimos ese ejemplo que vive dentro de una botella, donde ya te oí las apisadas y contenía ese lleva. Pero cuando yo decía que miramos la actitud de Nabal o la actitud de Abigail o la actitud de David, también nosotros tenemos que ahora hacer nuestra aplicación. Pero ya lee la Biblia. Ya esa con actitud mirar nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Eso es leer la Biblia desde Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo.
viola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. A Francisco lo recibieron así unos 60.000 miembros de Acción Católica Italiana, que celebraba su Asamblea Nacional bajo el título Con los brazos abiertos. Después de recorrer toda la plaza de San Pedro saludando a los presentes, Francisco quiso reflexionar precisamente sobre los abrazos. Dijo que existen tres tipos: el abrazo que falta, el que salva y el que cambia vidas, pero señaló que en ocasiones es un gesto que puede no ser bien recibido en determinados contextos. Quando l'abbraccio si trasforma in un pugno è molto pericoloso. All'origine delle guerre ci sono spesso abbracci mancati o abbracci rifiutati, a cui seguono pregiudizi, incomprensioni, sospetti,
fino a vedere l'altro un nemico. E tutto ciò purtroppo in questi giorni è sotto i nostri occhi, in troppe parti del mundo. Con bastante sentido del humor, el Papa Francisco hizo referencia a una de las palabras que acuñó esta asociación para referirse a los mayores y hacerlos protagonistas de la vida de la Iglesia, el término adultísimo. También les dijo que el encuentro que estaban celebrando es un ejemplo de sinodalidad. E in proposito vorrei aggiungere un ultimo pensiero. È l'ultimo, adesso finisco, state tranquilli. Vedervi qui tutti insieme, ragazzi, famiglie, uomini e donne, studenti, lavoratori, giovani, adulti e adultissimi, come chiamate quelli della mia generazione, mi fa venire in mente il Sinodo. Francisco los invitó a participar en el proceso sinodal y los animó a ser atletas y abanderados de la sinodalidad. Al terminar, Francisco quiso saludar a muchos de ellos, bendijo a una mujer embarazada y a su bebé. Parece que alguno de los más pequeños escuchó atentamente y captó de forma clara el sentido del mensaje del Papa. Prueba de ello es esta niña, que no quiso separarse, nunca mejor dicho, del abrazo de Francisco. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos nosotros reflexionando en nuestro curso bíblico de todos los días, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, capítulo 25. Hoy queremos subrayar el versículo 39 principalmente. Cuando David supo que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que ha defendido mi causa contra la afrenta que recibí de Nabal, y ha preservado del mal a su servidor. El Señor hizo que la maldad de Nabal recayera sobre él mismo. Luego David mandó decir a Abigail que quería tomarla por esposa. Bueno, y así termina esta partecita, ¿verdad?, de el encuentro de Abigail con David primero, cómo se soluciona el problema. Aquí es interesante porque dice que luego David mandó decir a Abigail que quería tomarla por esposa. La reflexión bíblica nos muestra que Abigail es una israelita muy interesante por la definición como el autor sagrado la pone, que era una mujer inteligente. Antes que nada es ese aspecto, la inteligencia. Nosotros sabemos que sirve para discernir. Es decir, Abigail sería una mujer con capacidad de entender lo que está bien y lo que está mal. Oye, esa cuá, va para lo mismo, va para lo mismo ahí. Pues la inteligencia, pues eso. El autor sagrado decía que Abigail estaba dotada de inteligencia. Después están las otras también cualidades. La libertad es para decidir. La voluntad es para hacer. El amor es para sentirse siempre motivado. Pero la Biblia, por lo menos en la definición que utiliza para esta mujer, dice que era una mujer inteligente. Y por lo tanto, David, que la toma aquí o le pide, le manda a decir que la quiere tomar como esposa, sería ya la tercera esposa de David. Entonces David la toma por esposa al ver que en ella se ve como una mujer prudente, una mujer inteligente, ¿verdad? O sea, con esa capacidad de discernir o entenderlo y ponerlo ahí. Y ciertamente que aquí, por lo menos en esta narración, en cuanto que Nabal se le presenta como un hombre muy rudo, ¿y por qué muere? Y justamente por todo lo que significa y te lleva a la imprudencia también. Este hombre que no entra en sí, se le subió el humo ahí la gente. Se le subió el humo. Y ese es el famoso, como el rico Puajú también se suele decir, ¿verdad? Estas ya son expresiones nuestras. O sea, se le sube el humo. Piensa que llega a todo el mundo, ¿verdad? Porque tal vez, bueno, yo ahí ya no quiero entrar y ya no quiero juzgar, ¿verdad? Porque normalmente muchas personas se enriquecen, pero de una forma totalmente corrupta, ¿verdad? Normalmente. Uno de los grandes santos de la iglesia luego justamente decía: nunca tienes que preguntar a un rico cómo comenzó su fortuna. A algunos tal vez cómo comenzó y a otros cómo continúan, cómo comenzó, ¿verdad? En fin, todas estas cosas son interesantes porque son dichos, ¿verdad? Que aquí estamos encontrando cómo ya el autor sagrado, ya la Biblia, desde un comienzo reflexiona sobre estos elementos, porque estos son elementos antropológicos, elementos nuestros. Son situaciones que nosotros vivimos en el día a día. Y como lo vivimos en el día a día, eso se vuelve parte de nuestra cultura, parte de nuestra forma de vivir. Es famoso idiosincrasia, ya es ahí señande. Es la idiosincrasia. Hoy que veñane porque ahí cuñañe es agüerente.
Y entonces hay uno que le dice al otro, sino que sobre todo ya practicar ya po. Apean en la situación. A una vez que tú aquí, guasuro, sin embargo, y en el echadito formal la ya po, todas estas cosas. Bueno, seguimos, queridos amigos, reflexionando con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Aquí el Padre Jonathan desde la Florida. Continuamos pues con este itinerario, ¿no?, del Espíritu Santo. Ayer hablamos de la sabiduría que necesitamos. Hoy vamos a entrar en uno que es muy hermoso, el entendimiento. Ya pedimos sabiduría y a veces en la sabiduría hablamos mucho. Le pedimos a Dios. Yo les hablaba de cuándo fue la última vez, ¿no?, que abrimos la Sagrada Escritura, cuándo fue la última vez que meditamos la palabra de Dios. Pero entonces tú me puedes hacer una pregunta. Listo, Padre, ya abrí la Biblia, me salió esta lectura, no entiendo. ¿Qué hago? Pues aquí les vamos a pedir este siguiente don, el don del entendimiento. Ese don del entendimiento que nos ayuda a entender las cosas que Dios nos quiere decir. El entendimiento, como les decía yo, para poder entender la situación en la que tú estás. Pero muchas veces entender no de la manera humana, porque a veces cuando nosotros entendemos de la manera humana, la palabra lo dice, se nos mete la parte humana. Entonces empezamos los juicios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esta situación? Y empieza un choque constante. Pero cuando pedimos entendimiento, el entendimiento que viene de Dios, para entender sus cosas. Ese entendimiento que se une a esa sabiduría para poder, como te decía, hablar con ese hijo. Esa situación difícil que estás pasando. Para poder entender, ¿no?, el momento de crisis que puedes estar llevando. O también, como les he dicho, para poder entender ese momento de gozo y de alegría que llevas en el corazón. El entendimiento es ese don que viene de Dios para poder entrar en su presencia con un corazón puro, sin juicios, siendo tú y yo. Porque a veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, entrar en la voluntad de Dios. A veces a ti y a mí nos cuesta ver lo que Dios nos quiere regalar. Y el problema es que como somos personas racionales, si yo no entiendo, no existe. Si yo no entiendo, no lo acepto. ¿A usted no les ha pasado? Cuando uno está en una conversación, no entiendo. Probablemente en estos videos tú dices, no entiendo al cura lo que está diciendo. Probablemente cuando vamos a misa uno pone la manito así, no entiendo lo que me están queriendo decir. Entonces realmente en esos momentos de nuestra vida tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese entendimiento para poder tener esa escucha atenta a lo que se me está diciendo. No lo que tú quieres escuchar. Porque a veces también nosotros en nuestra vida ponemos esas palabras y esos pensamientos y le pedimos a Dios o le ponemos a Dios aquello que yo quiera. ¿No les ha pasado? Que a veces uno en la oración le pide al Señor algo y en la oración uno dice, sí, Señor, tú me lo vas a conceder porque así es. Pero no nos quedamos en silencio, no pedimos sabiduría, no pedimos entendimiento, entonces no podemos discernir lo que tenemos enfrente. Yo te invito, querido hermano, querida hermana que hoy nos escuchas, a que le pidas al Señor ese entendimiento para escuchar su palabra y para entender su palabra. Ese entendimiento que necesitamos para estar en silencio, para escuchar la voz de Dios. Esa voz que nos anima, esa voz que nos levanta, esa voz que nos dice, levántate, come y bebe, te falta mucho por caminar. Esa voz que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Y déjenme devolverme un poquito. No sé si se acuerdan en los primeros capítulos que hablábamos de la situación de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús que tuvieron miedo. Los discípulos de Maús que se vieron solos, que tenían sus ideales en Jesús, pero les matan a Jesús. Y Jesús llega a su encuentro. Y cuando Jesús llega a su encuentro,
y empieza a hablarles de las Escrituras, ellos empiezan a entender. Pero ¿cuándo llegó el momento en que ellos entendieron todo? Cuando Jesucristo partió el pan. Por eso la Eucaristía es tan importante. Porque es ahí, en la fracción del pan, donde entendemos todo el misterio de nuestra vida. Es en la fracción del pan donde tú y yo entendemos el porqué de la misión que llevamos y el porqué muchas veces el sufrimiento que tenemos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos conceda la gracia de poder entender la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este día. Como siempre nos acompaña la palabra de Dios a través de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 del 5 al 18. Los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores. Y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar. Y sentado escuchaba hablar a Pablo. Mirándole fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado y le dijo en voz alta: levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Queridos amigos, aquí es Pablo el que comienza también a realizar los milagros. Y estos son los milagros que cada uno de nosotros tenemos que realizar. Pedro ya en el capítulo 3 con Juan habían realizado lo mismo. Un paralítico que estaba a la puerta, allí sentado, la puerta hermosa en Jerusalén. No tengo ni plata ni oro, pero en nombre de Jesucristo levántate y camina. Ahora es Pablo, también seguidor que se había convertido, que viene del judaísmo, incluso perseguidor de los cristianos. La fuerza de Dios lo transforma. Upea que dice entonces que cada uno de nosotros, cristianos Aisha, alter Christi, seguidores de Jesucristo, ñandeye ya puana y la milagro, milagro la yapota, hacer caminar a nuestros hermanos que se han paralizado en su vida cristiana. Oñemo momburia que venían de yarbe, oñemo posible que venían de yarandi, ojo que otra religión peña Aisha ñande, porque oñemo posible venían de yarandi, etc. O porque faltó una buena catequesis. Entonces no entendé guasuya lleva. Oye, confundí pa. Ojo, y güey, oñemo protestantes, ojo, y güey, cualquier pastoral buicueri. Entonces, queridos amigos, es muy importante hoy, así como Pablo de nuevo, tú estás ahí sentado, paralizado en tu vida, levántate y camina. Enseguida dice, saltó de un salto, de un salto. Y ojalá eso es lo que podamos hacer, porque lo único que nos puede hacer salir de una situación en que por confusión o por otra situación nos hemos alejado de Dios es con la gracia del Señor que nos llega y nos hace dar el salto cualitativo hacia el Señor que nos salva. Queridos amigos, que la bendición del Señor hoy descienda especialmente sobre todos nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, estamos volviendo con Yandi Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando este hermoso libro, primer libro de Samuel. Nosotros estamos aquí y hablamos sobre esta figura también de Abigail, que luego será tomada. Dice el versículo 19, la que nosotros queremos subrayar. Antes se nos había hablado ya muy bien. Ahora Abigail, que vuelve a su casa después de haber conseguido su objetivo, se presenta en su casa. Nabal estaba celebrando un regio banquete, nos dice. Nabal desbordaba de alegría y como estaba completamente borracho, ella no le dijo ni una sola palabra antes del alba. Entonces todo esto nos va indicando la prudencia, todo esto nos indica también la capacidad de distinguir, ¿no? Y ponata papel iba ahí, entonces la prudencia, oye, yo cocuá, ¿verdad? Porque alguna vez se coñan de piridita ya, ni ya página ya ausente, ya esente, nos cuesta ser prudentes y nos consideramos los dueños de la verdad, lleva. Apea la iba y vea, cuando nosotros nos consideramos dueños de la verdad y cuando nosotros nos ponemos en ese accionar y actuamos de acuerdo a eso que tenemos por dentro, es el famoso daimón, ¿verdad? Como llamaban los griegos clásicos, lo que te sale adentro. Entonces, vos no sos capaz de manejar, se te vuelve instintivo. Por eso que después el Gesed, que es la misericordia, nosotros lo traducimos así desde el latín, el Gesed dice que tiene que pasar primero por la razón. Entonces, no es hilare pointe allí, sino que opea reñamindu una era. Hala reñamindu ucuano. Yande ya ya guapu, haya calcula. Opea que dice la mindu uina. Guapu haya calcular, mañana, entender. Va imaginar la oñemo y aprender en donde. Vea pesare a satan ve catuare bo a sata ve pendere y cuava. Y bueno, y así entonces, a la mañana, cuando Nabal ya le había pasado, dice, la embriaguez, su mujer lo puso al tanto de lo sucedido. Porque ella hizo todo un encuentro, pero maravilloso, que le llevó de nuevo a la serenidad y a la paz. He escuchado tu demanda y la tendré en cuenta, le dice David al final. Agendú penderease, a entender ponaba evaloicoacue, hay cuama con amaba pejarrero pe amaba la naval, maja baixaguaba la nemena. Bueno, y continúa la escena. Entonces él tuvo un ataque al corazón y quedó paralizado. Esto también nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre algo muy importante. El hecho de que dice Nabal ante la presentación de la situación, de lo que Abigail había hecho, ahora, ¿qué será lo que le lleva, verdad, a paralizarse? ¿Qué será lo que lo lleva a él a tener un ataque del corazón? Uno podría pensar y decir, bueno, Abigail como esposa viene y le dice, de Vigor y Cuara, él haré Yapó, lleva con David, con estos jóvenes que vinieron, lleva, bueno, Ojendú, todo tranquilo, hasta ahí tal vez es solamente un contarle y decirle lo que había sucedido. O sea, recordarle su accionar. Pero después, seguramente que vino la segunda parte. Ande piore y cuara, es que David tomó una decisión de contra y contra toda nuestra familia. El clan. 400 hombres de David ceñidos de espada que venían en contra nuestra, porque en Nabal trataba ahí a estos jóvenes, era pisar, es decir, nada más y nada menos que contra David. Incluso como queriéndole ignorar, como diciendo, más pico la David, ¿quién pico es ese hijo de Jesé? Piago tenía esclavo, lleva ocañía, hausegua, usejinagoabe. Y entonces, vos sabés que está viniendo con 400 hombres para matarte a vos y matar a toda la familia y a todos tus hombres. Volvemos enseguida con más Yandi Yarañe, Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya hacía más de 70 años que Roma estaba sin obispo, porque la silla de San Pedro se la había llevado a la fuerza para Aviñón, el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, desde el año 1309. Y Gregorio XI, que era el séptimo papa en ocuparla en ese exilio, se debatía entre el deber apostólico de regresarla a la ciudad eterna, su asiento natural, o dejarla allí a merced de la voracidad del monarca y del presuntuoso colegio cardenalicio que tenía mayoría francesa y más parecía una mundana corte real que un principado de la iglesia. Entonces Santa Catalina de Siena emprendió viaje hacia la sede usurpadora en 1376 y, dado su prestigio, el Santo Padre la recibió inmediatamente, pero se mostró dubitativo ante la tenaz solicitud de la santa. A pesar de los contundentes argumentos que esgrimía Catalina, Gregorio XI aún vacilaba hasta que ella le dijo: «Su santidad, cumpla la promesa que le hizo a Dios». El Papa se quedó estupefacto porque sí había hecho tal promesa y la mantuvo en secreto, por lo que dedujo que a través de ella el Señor le ordenaba perentoriamente volver a Roma, y así lo hizo poco después. Catalina Benincasa, nacida el 25 de marzo de 1347 en Siena, Italia, procedía del seno de una familia numerosa y de escasos recursos, pero eso sí, rebosante de amor y de piedad religiosa. Por eso, desde muy niña, se dedicó a la contemplación, a la oración, y a los 7 años hizo votos personales de castidad. Y retirada en un lugar apartado de su casa, pasaba la mayor parte del día y de la noche en oración y ayuno, lo que preocupaba a su familia, cuya madre, cuando ella contaba 12 años, empezó a buscarle marido, como era la usanza de la época, pero Catalina, para cerrarle las puertas al matrimonio, se cortó el cabello y pidió permiso para ingresar al convento de las terciarias dominicas. Con el permiso de su bondadoso padre, fue la primera mujer soltera admitida en esa orden, que era para mujeres maduras y viudas, dedicadas todas a atender a los pobres. A continuación, Santa Catalina de Siena se encerró en una celda por 3 años y solo hablaba con Dios y con su confesor, hasta que en una visión Jesucristo le ordenó que saliera a ejercer su apostolado en la calle y a mediar en los conflictos políticos que despedazaban y recomponían constantemente ese mosaico de pequeños estados en que estaba fraccionada Italia. Objetivo que logró con creces, pues gracias a su arbitraje diplomático se firmaron muchos acuerdos de paz que estabilizaron las volátiles relaciones que existían entre ellos. Además, con su mediación, logró evitar un cisma en la iglesia, porque resulta que los cardenales descontentos que anularon la elección del Papa y lo reemplazaron con Clemente VII, después de escucharla a ella, restituyeron al depuesto Urbano VI. Entre tanto, sus milagros se derramaban sobre buenos y malos, ricos y pobres, especialmente cuando se hizo cargo de las víctimas de la peste que en ese entonces se apoderó de la región. Asistía con abnegación a los enfermos, sanaba a los que podía y a los muertos los enterraba con sus propias manos. A su alrededor se fue formando un pequeño grupo de discípulos, incluido su biógrafo Raimundo de Capua, que era su confesor y luego llegó a ser superior de los dominicos, pues estos alumnos bebían de su sabiduría. Y como Santa Catalina de Siena no sabía escribir,
pero extraño. Aunque no reconocía las letras, aprendió a leer con fluidez en latín e italiano sin que nadie le enseñara. Pues ella les dictaba cartas y documentos. Por ejemplo, Diálogo de la Divina Providencia, que es su obra cumbre, y cerca de 400 epístolas y 26 oraciones. Exuberante de espíritu, pero minada físicamente. El 29 de abril de 1380, a los 33 años, Santa Catalina de Siena murió súbitamente en Roma. Fue canonizada por el Papa Pío II en 1461. El Papa Pablo VI le otorgó el título de doctora de la Iglesia en 1970 y Juan Pablo II la proclamó Santa Patrona de Europa en 1999. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Catalina de Siena que nos ayude a poner orden en donde haya disensión. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 25, y queremos subrayar hoy este versículo 39. Cuando David supo que Nabal había muerto, pero Coarirebe entonces se quedó directamente, dice, paralizado, quedó paralizado. Ya ahora yo tenía ataque del corazón. A ver, con la ñande ya calculás y él ya podía ese. ¿Será que porque sabía que David, o sea, ahí se enteró de que David estaba viniendo en su contra, había sido? O sea que a él no me digo y la ñe, a él no me digo y va a ver, a na pepe humama, yo cabete, a un mundo y ahí como que se queda paralizado, se queda enfermo. Y al cabo de unos 10 días, el Señor hizo morir a Nabal. Entonces, esta historia continúa de una manera muy interesante. Hace que muera Nabal por esta situación de egoísmo, por esta situación de maldad. O sea, todo lo que significa, por lo tanto, según el autor sagrado, eso es lo que nos quiere enseñar. Todo lo que significa ser amarrete, encerrado en sí mismo, de allí cuase, de la pisacuera, ¿verdad? Y mirar en las cosas positivas para hacer crecer, ¿verdad? A la gente, al pueblo, al país, en fin, todo lo que uno quiera y todo lo que uno va viendo. Pero aquí, entonces, es el accionar de Dios. Con esto el autor sagrado, Iseba y Shañandego, ave, coamba e coando y coi. Coamba e coa do alemba evena, coamba e coa ñanderaja tapeba ire gente. Entonces tenemos que buscar las cosas lindas, tenemos que buscar las cosas positivas. Ya acá na peicatúa alleva ñandemo guatapona petapeponare. Y todo eso es lo que aquí te está mostrando. Y entonces con este versículo 38, al cabo de unos 10 días, el Señor hizo morir a Nabal. Lo hace morir como un signo, tal vez, digamos, de que el autor sagrado está diciendo ñande yarando y potay la peixa agua gente, ñande yarando y potay la peixa agua hoy la ñande comunidad. Nosotros podemos aplicarlo porque esto siempre hay que leer desde un aspecto, ya decíamos, también religioso. Y si leemos de un aspecto religioso, nosotros sabemos que es Dios el que dirige la historia. Y en la medida en que nosotros somos generosos, en la medida en que nosotros procuramos hacer el bien, ciertamente que el Señor también, entre comillas, decimos eso, nos da larga vida, ¿verdad? Esa es la gran generosidad. Y por otra parte también cuando uno está, y tal vez es esto muy antropológico también, porque el que está siempre como ávido de sus cosas, el que está siempre ahí entonces mirando solamente, parece lo que tiene, qué es lo que tengo, ella va a ganar, va a perder. Yo he conocido muchas personas, lastimosamente, también de las dos clases, ¿verdad? He conocido, y a eso yo aplaudo, la gente muy caritativas, muy generosas. Oye, esa cualla. Y esto es lo más lindo, queridos amigos, ¿verdad? Porque quiere decir que tenemos un corazón lindo. El corazón que sale desde adentro. Eso es lo más importante. Y justamente cuando yo suelo hablar y la gente me suele preguntar sobre ñande yarañe, si por ejemplo siempre he oído ver, si ñande yarañe sigue es justamente gracias al corazón hermoso y bueno de las personas. O mejor dicho, si ñande yarañe existe y continúa es gracias al corazón de estas personas buenas y generosas. ¿Por qué? Porque algunos pues dicen, yerena, tejona, yerena, pea, muape, que esto, que aquello. Y no le digo, ¿saben por qué? Porque si esto es de Dios, entonces Dios tiene que suscitar y tiene que mover el corazón de las personas. Nosotros somos simples instrumentos en manos de Dios. Pendemando Ana del Evangelio cuando dice Jesús, ¿verdad? Cuando ustedes terminan todas sus actividades, todas sus obras, digan, inútiles siervos somos, Señor. Hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Ustedes entender? ¿Por qué?
Y porque si no es obra de Dios, si esto no le sirve a nadie, si no le gusta a nadie, entonces, ¿para qué está? No sirve de nada. Entonces quiere decir que nadie quiere escuchar, nadie quiere mirar, nadie quiere reflexionar, no le sirve a nadie. Y entonces, el embotú, ya por otra cosa. Teo, va poco, cueve, ñotú, mandio, embotú, de cueva. Pero no te metas en estas cosas si es que esto no sirve para nada y a nadie le atrae nada y entonces nadie aporta, nadie ayuda, ¿verdad? Ahora, si uno dice el corazón del hombre que necesita ser tocado por Dios y ahí suscita, porque eso es Dios el que va a suscitar en el corazón de las personas, y en la medida en que uno hace entender, ¿verdad? Y hace llegar esta propuesta, este mensaje, evidentemente que eso va a seguir adelante. Y eso es lo que encontramos aquí, queridos hermanos. Demasiado sencillo. El asunto es mirar un poquitito nomás y entender lo que hay en el trasfondo. Dice en el 38, al cabo de unos días el Señor hizo morir a Nabal. Él hizo morir a Nabal quiere decir que es consecuencia de su mismo egoísmo. Él mismo se asusta cuando Abigail, que era generosa y se va, ¿verdad? Sí, porque Abigail fue tan generosa y le dijo, corderos adobados, 5 bolsas de grano tostado, 100 racimos de pasa, uva, 200 tortas de higo, etc. ¿Será que eso también es lo que le mató? Y tacaño y tereí, y catué, en fin. Pero esto te está mostrando, ¿verdad?, que el Señor es el que actúa. Y por último, entonces, cuando David supo que Nabal había muerto, exclama, bendito sea el Señor. Esta es una forma de decir, bueno, Señor, tú diriges la historia. Se haya posecuripe y bahía, pero incluso después le agradeció a Abigail que hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mí mismo, le había dicho. Entonces ahora le agradece al Señor y le agradece justamente a Abigail. Y por eso ahora entendemos que David le busca o le hace decir después de que haya muerto, para darle también protección a esta mujer en quien ve mucha inteligencia y además decía también la palabra de Dios que era muy hermosa. Luego David mandó decir a Abigail que quería tomarla por esposa. Queridos amigos, así entonces concluimos por el día de hoy nuestra reflexión. Vamos a seguir después porque habrá un matrimonio aquí entre David y Abigail. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.